Hola, estamos en la lección número 5, la carta dirigida a los de Galacia y la carta a los Efesios. Al finalizar este video serás capaz de contestar a las 10 preguntas que ves en pantalla. Empezamos con la carta dirigida a la iglesia en Galacia. ¿Cuál habrá sido el tema principal que se trata dentro de esta carta? Se trata principalmente acerca de que un evangelio diferente estaba siendo enseñado por muchos en la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál habrá sido ese evangelio diferente? El evangelio diferente que se estaba tratando o que se estaba enseñando en la iglesia en Galacia por muchos era que las personas podían ser justificadas mediante sus obras, sus buenas obras, mediante el cumplimiento de la ley. Solo que tengamos presente que nadie puede cumplir toda la ley. Si nosotros nos equivocamos en un punto de la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley. El Padre, para aceptarnos, tendríamos que ser nosotros perfectos, porque el Padre es perfecto y ningún ser humano hay perfecto, solamente alguien que se encarnó. Cristo en Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue el hombre perfecto y nos representó a todos nosotros y mediante la fe en Cristo podemos llegar a ser delante del Padre aceptados porque ya no va a haber la obra de nuestros propios méritos, que nos hemos equivocado muchas veces porque no existe nadie perfecto, más ve el Padre cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ve la obra de la cruz del Calvario, ve a Cristo y por tanto somos aceptados por el Padre. Más hay personas como en la iglesia en Galacia había, en el presente están enseñando un evangelio diferente, un evangelio que está haciendo depender del cumplimiento de los 10 mandamientos, un evangelio que está haciendo cumplir o depender del cumplimiento de un ayuno para ser salvo y cosas que no están mal, solamente que la ley no tiene el propósito de salvar. Eso tengámoslo muy presente. Y aquí en la iglesia de Galacia estaban pensando que mediante el cumplimiento de la ley podían llegar a ser salvos. Y este era el evangelio diferente que estaban predicando en aquel entonces. Recordemos que Abraham fue justificado delante de Dios por la fe y no por las obras, sino fue por la fe. En otro video vamos a hablar acerca de Santiago, porque aparentemente muchos deben estar diciendo, no, pero dice en Santiago que también Abraham fue justificado por las obras. Más tengamos presente, cuando estamos hablando acá, estamos hablando justificación delante de Dios y no justificación delante de de los hombres. Entonces, ese tema lo vamos a dejar cuando estemos en el libro de Santiago y vamos a retornar sobre esa parte de Abraham. Más Abraham fue justificado delante de Dios por la fe. Entonces, ¿cómo alguien en el presente puede ser justificado delante de Dios y puede ser declarado justo? Mediante la fe en Cristo. Cristo no pecó, Cristo fue justo y cuando creemos en Cristo, su justicia, su santidad nos es imputada a nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y en la iglesia en Galacia estaban diciendo que podían haber sido justificados o podían ser justificados por sus obras, por sus méritos. Y al estar diciendo esas cosas, estaban diciendo una herejía en otras palabras. Estaban haciendo a un lado el sacrificio sustitutorio que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, estaban desechando a Cristo al querer depender de las obras de la ley. La ley. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito de todo lo que se dice en el Antiguo Testamento en cuanto a mandatos que podemos leer en la Escritura? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo.
¿Por qué? Porque la ley nos enseña que nosotros somos transgresores, que somos pecadores. Nos dice, por ejemplo, no mentirás y nosotros hacemos lo contrario, mentimos. ¿Quién de nosotros no ha mentido? Si decimos la ley nos dice no matarás y dice el Señor Jesucristo que el matar no solo se refiere al aspecto externo que podremos cometer, sino que ya es la intencionalidad del corazón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos renegado contra alguien y como que lo hemos dicho, dice que cualquier persona que ofende a su hermano ya lo ha matado? El Señor se va mucho más profundo que el aspecto externo y todos nosotros entonces vendríamos a ser asesinos, vendríamos a ser mentirosos, vendríamos a ser adúlteros, vendríamos a ser idólatras, vendríamos a hacer todo lo que nos dice la ley y la ley nos acusa. Y cuando la ley nos acusa y nos está apuntando con un dedo de que nosotros somos pecadores porque hemos transgredido la ley de Dios y nos merecemos, por tanto, el castigo eterno y estamos sin salvación y en ese estado de perdición, nosotros decimos, ¿quién puede salvarnos entonces? ¿O cómo podemos llegar a ser salvos? Ahí aparece Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces la ley tiene por propósito dejarnos en el piso tendidos con el conocimiento de nuestros pecados, con la vergüenza de nuestros pecados, para apuntarnos, no te preocupes diciendo, hay un Salvador que es Cristo. Cree en Cristo. Él murió por ti. Él vino a esta tierra para salvarte. La ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. Es decir, que somos malditos si nosotros no permanecemos en toda la ley. Una cosa lo arruinamos, ya estamos malditos. Y en ese estado de maldición tenemos que decir, ¿cómo vamos a salir de ahí? Es Cristo que nos va a rescatar, nos va a salvar. El fin de la ley es mostrarnos a Cristo. La ley era el ayo de una persona pequeña y la ley estaba encargada de educar a ese niño hasta que llegaba a la madurez. Esta educación del niño abarcaba todos los aspectos de la vida e incluía reprensiones y castigos a la desobediencia. ¿En qué sentido ha sido la ley nuestro ayo? El ayo está refiriéndose a un educador, a una persona que ha criado a un pequeño, a un niño. Entonces, la ley ha sido un educador, ha sido alguien que ha criado a una persona y esa ley le ha provisto de instrucción, le ha provisto de enseñanza de lo que es el pecado. Y a la vez la ley mismo ha reprendido, ha condenado a las personas por sus pecados, por los pecados que han transgredido. En ese estado de culpa, el ser humano se encuentra perdido porque la ley le ha enseñado de que está perdido, porque lo hacía transgrede un solo mandato, ya lo ha arruinado todo y por tanto no puede llegar a ser salvo. Y la ley nos apunta a un Salvador que es Cristo. La ley nos dirige a Cristo como el único medio de salvación. ¿Cómo puede resumirse la carta a los Gálatas? La carta a los Gálatas puede resumirse que la justificación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús y no por las obras que nosotros podamos hacer para ser justificados. De esto trata la carta a los Gálatas. Pasemos ahora a la carta a los Efesios. ¿De qué tratará la carta a los Efesios? Trata en la primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 acerca de que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, que nos habla de la posición que tiene todo creyente que está en Cristo. Esa posición que tiene cada creyente en Cristo, ¿cómo lo podemos en este momento mencionar con unos dos versículos bíblicos que vamos a leer? Uno es Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado. Nuestra posición que tenemos en Cristo es que somos amados por el Padre. El Padre nos ama en el amado. El Padre nos acepta en el amado. ¿Y quién es el amado que se está mencionando?
En Efesios capítulo 1, versículo 6, en la última parte, dice que nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo había salido del agua, luego de haber sido bautizado, y vino una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Es nuestro Señor Jesucristo y es en el amado, en Cristo, que nosotros somos aceptados por el Padre. ¿Por qué? No por nuestros méritos, sino por la obra y por los méritos que Cristo hizo. Por eso somos aceptados nosotros por el Padre en Cristo. Esta es una posición que toda persona tiene. Por eso, hermanos, cuando ustedes vayan a orar en las noches, vayan confiadamente ante el trono de la gracia, porque ya no es un trono de juicio, sino es un trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo que lo tenemos. Si hemos cometido pecado, dice que tenemos abogado delante del Padre a Jesucristo. Y somos nosotros vistos por el Padre perfectos, porque no, el Padre no te ve directamente a ti, sino ve la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario en tu corazón. Y por esa obra de Cristo, tú eres aceptado por el Padre. Y si hermano cometes pecado, ve confiadamente delante de Dios y Él te va a perdonar, porque ve la obra de la cruz del Calvario en tu vida y el trono es trono de gracia. Esa es una posición que nosotros tenemos, que podemos ir confiadamente ante Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un ejemplo de una posición que nosotros tenemos como cristianos delante de Dios. Otro ejemplo, leamos Efesios 1:14. En Efesios 1:14 vemos que nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Cómo le pertenecemos a Dios? Leamos Efesios 1:13, 1:13, 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es propiedad. Se sella cuando algo es propiedad de alguien, y en este caso nosotros somos propiedad de Dios y estamos sellados con el Espíritu Santo. Y más abajo va a decir que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Tenemos al Espíritu Santo y esta es otra posición que nosotros tenemos cuando estamos en Cristo, que le pertenecemos al Padre, porque Cristo nos compró con su sangre y nos limpió de nuestros pecados y a la vez nos dio al Espíritu Santo como una garantía de nuestra redención. Esa es la posición que tú tienes como cristiano. Entonces no tienes que tener miedo, sino que tú te tienes que agarrar de las promesas que Dios te da acá en la carta a los Efesios, de que tú eres aceptado por el Padre, de que tú eres pertenencia del Padre y que Él te ha dado la garantía del Espíritu Santo. Pasamos a la pregunta número 7. ¿Por quién fuimos escogidos? En la carta a los Efesios vamos a encontrar la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo en la salvación. Fuimos escogidos por el Padre. Eso se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando está hablando según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, está hablando acerca del Padre, porque en el versículo 3 está hablando del Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 comienza diciendo y hablando sobre el Padre nos escogió en Cristo. Pregunta número 8. ¿Por quién fuimos redimidos? Fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. Cristo nos redimió mediante su sangre. Pasemos ahora al tercer aspecto, la obra del Espíritu Santo. ¿Por quién fuimos sellados? Por el Espíritu Santo, como lo hemos leído en Efesios capítulo 1, versículo 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ir ya terminando con la última pregunta. ¿De qué trata la última parte de los Efesios? La última parte de los Efesios. Acá un poco hagamos una comparativa con los versículos anteriores. Los versículos anteriores que hemos leído, los capítulos anteriores del capítulo 1 al capítulo 3, hablan acerca de la posición que el cristiano tiene en Cristo. Y en
capítulo 4 al capítulo 5 se habla del comportamiento de las personas justificadas, del comportamiento de las personas cristianas. Vamos a leer algunos ejemplos de este comportamiento que se ve en la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 5, por ejemplo, de comportamiento en la carta a los Efesios, y esto es como la práctica, la primera parte es como la teoría y esta es la práctica. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Se nos llama a comportarnos como imitadores de Dios. El versículo 2 y andad en amor, que tenemos que andar en amor, es comportamiento, si se dan cuenta, la segunda parte, como estamos viendo, ¿de qué trata la última parte de los Efesios? Del comportamiento de un cristiano. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese es otro comportamiento de como cristianos. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y vemos cómo en las últimas partes del capítulo 4, capítulo 5, se habla acerca del comportamiento de nosotros como cristianos. De esta forma estamos terminando la carta a los Efesios. Finalmente, contestemos a las preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué es lo que muchos de los Gálatas estaban siguiendo? Estaban siguiendo los de Galacia, un evangelio diferente. ¿Cuál era ese otro evangelio diferente que estaban haciendo depender la justificación mediante los méritos de uno o mediante los méritos del cumplimiento de la ley? ¿Cómo alguien es declarado justo por Dios? Uno es declarado justo por Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito de la ley? El propósito de la ley fue y es llevarnos a Cristo. ¿Cómo puede resumirse la carta a los Gálatas? La carta a los Gálatas puede resumirse que la justificación es por los méritos de Cristo y no por el cumplimiento de la ley. Pregunta 6. En la primera parte de los Efesios, ¿qué se observa? Se observa la posición que tiene el cristiano en Cristo. ¿Por quién fuimos escogidos? Por el Padre. ¿Por quién fuimos redimidos? Fuimos redimidos por el Hijo. ¿Por quién fuimos sellados? Fuimos sellados por el Espíritu Santo. ¿De qué trata la última parte de los Efesios? Del comportamiento cristiano. Gracias por su atención. Hasta la próxima lección. En la lección número 6 vamos a ver la carta a los filipenses y la carta a los colosenses. No olvides suscribirte y que el Señor te bendiga. Muchas bendiciones.